Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes. En mi carácter de secretaria del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, les doy la bienvenida y les agradezco a todos y a todas por estar compartiendo esta nueva jornada virtual que nos permite acortar distancias. Con el propósito de analizar los desafíos para el día después de la pandemia, desde la perspectiva de figuras destacadas de las ciencias y de la cultura, nos honra hoy con su presencia el doctor Facundo Manes. De él solo diré que es neurólogo y neurocientífico, graduado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde obtuvo su doctorado en ciencias. En el año 2001 regresó a la Argentina y creó el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y la Fundación INECO para la investigación en neurociencias cognitivas. Es investigador del CONICET, presidente honorario de la Fundación INECO, presidente electo de la International Frontotemporal Dementia Society y consultor del Cognition and Brain Sciences Unit del Medical Research Council de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Facundo Manes está convencido de que la riqueza de un país se mide por el capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología, y que allí está la base del desarrollo social. Hace varios años que recorre la Argentina, brindando charlas con el fin de invitar a la sociedad civil a comprometerse con la construcción de esta sociedad del conocimiento. El doctor Manes será entrevistado en este conversatorio por el doctor Osvaldo Chomer, director del departamento, profesor titular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y juez nacional en lo comercial, a quien, en calidad de anfitrión, cedo el uso de la palabra. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. Bienvenidos en una nueva reunión del Departamento de Derecho Económico de la Pandemia, donde esta vez, en lugar de nuestras nurias abogadiles, hemos intentado crear un nuevo espacio de conversación con gente que no sea del palo, con gente que no sea del derecho, que nos traiga sus experiencias, sus ayudas, sus novedades, para poder alumbrarnos este camino tan oscuro que estamos transitando. Y en este caso tenemos que agradecer al doctor Manes por su presencia. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a todos por su tiempo y por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Vamos a hacer una serie de preguntas que hemos conciliado entre nosotros. Hemos abierto a los profesores las ideas para que nos provean de material y se han reunido ciertas preguntas que vamos a formularte, Facundo. Una vez que las respondas, si nos queda tiempo, como hemos hablado, vamos a intentar hacer preguntas más directas del público. Si no, nos conformaremos con esto. La primera pregunta es algo que siempre me preocupó a mí. El cerebro de un profesor de derecho, de un abogado, de un juez, ¿es el mismo de un médico, de un albañil o de un científico? Bueno, en términos anatómicos, sí. Lo mismo que un cerebro argentino, de un cerebro dinamarqués, de un cerebro ruso o americano. Habiendo dicho esto, que en términos anatómicos, es más, nuestro cerebro es el mismo en términos de lóbulos, de la cantidad de regiones que hace miles de años atrás. Un antepasado nuestro hace 5.000 años tenía el mismo cerebro que el nuestro hoy. Ahora, dicho esto, la parte anatómica de los lóbulos, de las regiones, voy a volver a este tema varias veces, pero nuestras decisiones, que en el fondo construyen nuestra conducta, están muy influenciadas por el contexto. Nuestra conducta está muy influenciada por el contexto. Y en ese aspecto, ahí cada profesión tiene sus sesgos, sus esquemas mentales, su bias, su manera de ver el mundo. Nosotros desde que crecemos vamos construyendo esquemas mentales que son como anteojos
para ir rápidamente viendo la vida. Bueno, nosotros no vemos la realidad. Vemos lo que el cerebro, nuestro cerebro, con nuestros prejuicios, esquemas mentales, filtra de la realidad. Nuestro cerebro crea la realidad. Y nosotros vamos creando la realidad con las experiencias que vivimos, con cómo la interpretamos, y formamos esquemas mentales, atajos mentales, bias, sesgos, y vivimos básicamente, nos gusta pensarnos que somos racionales, que somos lógicos, analíticos, deliberados, nos gusta pensarnos así, y es un sesgo pensar que somos así la mayor parte del día. La mayor parte del día, nos guste o no todos, ustedes también, todos, sé que hay jueces, hay abogados, todos, somos mucho más automáticos y no conscientes de lo que queremos creer, porque tenemos dos circuitos o dos sistemas de toma de decisiones. Uno que es, vamos a decir, el sistema 1 de toma de decisiones, uno que es automático, no consciente, basado en la emoción del momento. En este momento ustedes deben tener alguna emoción porque somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Ustedes ahora están con cierta alegría o tristeza o envidia o celos o temor o miedo o ansiedad o angustia. Yo también, todos somos seres emocionales. Y este sistema 1 de toma de decisiones es automático, no consciente, y está basado o influido por la emoción del momento, pero también por emociones previas, por aprendizajes previos, por hábitos, en un contexto que cambia permanentemente. Y este sistema, en forma importante, no requiere gasto mental. No, nosotros no gastamos energía. Y esto es muy importante porque los seres humanos tenemos recursos mentales limitados. Entonces no podríamos vivir en el sistema racional. Obviamente que tenemos un sistema 2 de toma de decisiones que es racional, lógico, deliberado, analítico, consciente. Es el sistema de toma de decisiones 2, requiere un gasto mental. Pero nosotros no podríamos vivir en un modo racional, analítico, deliberado todo el tiempo, porque no tendríamos los recursos cognitivos. Los recursos cognitivos humanos son limitados. Y no quiero decir que ningún sistema sea mejor que el otro. Necesitamos a los dos. Nosotros no podríamos vivir en modo racional todo el tiempo, porque primero que no tenemos recursos cognitivos o mentales ilimitados. Nuestros recursos cognitivos y mentales son limitados. Y a veces es muy costo efectivo ser automático, intuitivo, vivir con estos atajos. Un alemán, es honesto. Un uruguayo toma mate. Un cordobés es gracioso para contar chistes. Y quizás hay alemanes que no, seguro que hay alemanes que no son honestos, ni uruguayos que toman mates, ni cordobeses chistosos. Pero necesitamos este atajo mental porque no podríamos sobrevivir muchas veces racionalizando todo. Y esto tiene que ver con la evolución. Hace miles de años, un antepasado nuestro, con el mismo cerebro que nosotros hoy, estaba en el bosque y veía una sombra. El mismo cerebro hace miles de años, un antepasado nuestro. Si se ponía a buscar la verdad y a analizar si la sombra era de una rama que daba sombra o de un oso agresivo que lo podía matar, si era un oso agresivo, lo mataba. Nuestro antepasado, ¿qué hacía? Una sombra, puede ser un oso, no importa si era o no, disparaba. O sea, muchas veces ser analítico, ser racional, no solo que no lo podríamos hacer porque no tenemos recursos cognitivos ilimitados, y ser analítico, racional, deliberado requiere recursos cognitivos, sino que no nos permitiría sobrevivir. Hay dos cosas que para nuestra especie, nos guste o no, y yo sé que puede ser disruptivo, pero hay dos cosas que para nuestra especie, hay mucha evidencia de esto, es más importante que la verdad, o son más importantes que la verdad. Uno es sobrevivir. No importaba si era un oso o una rama, lo importante era disparar y sobrevivir. Luego podríamos racionalizar si la sombra tenía la característica de un oso o de una rama, pero en ese momento teníamos que sobrevivir, era más importante sobrevivir que la verdad.
Y lo otro que es más importante para nosotros es pertenecer a una tribu, más que la verdad. Y esto es lo que hablamos de razonamiento motivado. Después lo puedo explicar. Pero volviendo a tu pregunta, Osvaldo, nosotros tenemos estos sesgos, esos atajos mentales. Y se van construyendo con nuestra experiencia, con lo que vivimos, con la gente que nos rodeamos, con los diarios que leemos, con lo que estudiamos. Y vamos construyendo anteojos en la vida, que son como nuestros esquemas mentales. Y todo lo que hacemos, vamos por la vida tomando todo lo que coincide con nuestros prejuicios y esquemas mentales y creencias. Y vamos ignorando lo que no coincide con lo que creemos, no importa la verdad. E incluso somos mejores para olvidar y olvidamos más lo que no coincide con nuestras creencias. Eso se llama razonamiento motivado. Si yo soy un profesor de biología en Iowa, donde yo viví unos años, en el Midwest americano, y soy republicano, soy conservador, mi familia es republicana, mis amigos, mi entorno es conservador, y estamos en contra de los demócratas, de los progresistas, de la izquierda, y estamos envenenados con esta lucha de tribus o grieta que hay en todos lados, porque somos tribales. Y yo, como soy biólogo, entiendo que el cambio climático es una verdad, es una realidad, no es un fake news. Pero como el cambio climático está apoyado, es una fuerza de la izquierda, del progresismo, yo lo ignoro. Aunque lo entiendo, lo tiendo a minimizar. Entonces, nuestra conducta tiene mucho que ver con estos sesgos, con estos atajos mentales, con estos esquemas mentales, y claramente cada profesión tiene sus esquemas mentales que uno va desarrollando, cada sociedad, cada vecindario, cada barrio, porque nuestra conducta está muy influenciada por el contexto. El contexto influye mucho en cómo decidimos, actuamos y nos comportamos. ¿Por qué en Dinamarca hay menos corrupción que acá? No por el cerebro. El cerebro dinamarqués es igual que el nuestro. Es más, los seres humanos somos bastante corruptos desde hace miles de años. Hay conductas corruptas en abejas, hay conductas corruptas en monos. O sea que ni es porque hay hormigas, las hormigas también tienen conductas corruptas porque todas esas especies, al igual que nosotros, tendemos a llevar agua para nuestro molino, para sobrevivir, porque la conducta básica humana es sobrevivir. Hace unos siglos que, por suerte, en el mundo aparecieron instituciones que tratan de ponernos a todos iguales ante la ley. Pero eso es la minoría de la evolución humana. En muy poco tiempo nosotros estamos iguales ante la ley, y muchos países no lo han logrado todavía. ¿Y por qué entonces en Dinamarca hay menos corrupción que en la Argentina? ¿O en África? Porque allá hay ley, acá es una sugerencia la ley, porque allá hay sanción social. El contexto es muy importante. Allá ningún corrupto va a los cócteles y sale en la revista, o es candidato a algo. Hay sanción social, el contexto es muy importante. Es más, es tan importante el contexto para la corrupción que no puede tener límite la corrupción. En países africanos, en algunos países africanos, si un candidato, donde el sistema es totalmente corrupto, si un candidato no demuestra que es corrupto, no gana la elección. Porque la única manera de que los gobierne y que les dé beneficios es que sea parte de la corrupción. En China, un policía en un lugar totalmente corrupto en el interior de China denunció a policía corrupto, que era el sistema, y lo sancionaron. Hay otros experimentos de gente de países corruptos que va a vivir a New York por las Naciones Unidas y como tienen un esquema diplomático no pagan multas en Nueva York. Y los que hacen más infracciones de tránsito en Nueva York son los funcionarios o diplomáticos que vienen de países corruptos. Entonces, un alemán manejando en un país sin reglas va a manejar mal. Y uno de un país sin reglas manejando en Alemania va a manejar bien por el contexto. Así que claramente el contexto es clave para nuestra conducta, los esquemas mentales, y todo esto lo construimos con lo que hacemos. Así que los médicos tenemos nuestros esquemas mentales, los abogados tienen nuestros esquemas mentales, las diferentes sociedades tienen esquemas mentales. Partiendo de la idea de que los abogados y los jueces también
necesitan comprender y conocer qué hace Facundo Manes, qué hace Gabriela Michudi, qué hace la persona que va a ser defendida o juzgada. Yo para juzgar a alguien necesito conocer su actividad, necesito conocer qué es lo que hace. Partiendo de esa idea y con ese horizonte, ¿qué crees vos que tiene el derecho, y en particular el derecho empresarial, que aprender de las neurociencias? Bueno, buena pregunta y te agradezco, Osvaldo, que me las haya hecho porque la neurociencia, ¿qué es la neurociencia? Es el estudio científico del sistema nervioso y una parte de la neurociencia, que es a la que me dedico yo, es las neurociencias cognitivas humanas, que es el estudio científico de cómo decidimos, de cómo creamos, de cómo percibimos la realidad, de cómo hablamos, de cómo memorizamos, de cómo olvidamos, de la conducta humana. Como se avanzó en la cardiología, y cualquiera de ustedes, si tiene un dolor de pecho, va a ir al mejor lugar de cardiología, más allá de su ideología, como si cualquiera de ustedes o su familia tiene una infección, va a querer recibir el antibiótico de última generación, o usan un celular moderno, también la ciencia del cerebro avanzó. Y hay muchos avances en cómo decidimos, en cómo memorizamos, en cómo percibimos la realidad, que pueden ser de ayuda, que pueden ser una herramienta más para el derecho. Eso no quiere decir para nada que las neurociencias tengan que escribir las leyes o tengan que hacer derecho, solamente es una herramienta más que el derecho debe tener en cuenta, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. Desde respirar, ustedes ahora saben que están respirando, pero hace unos segundos o unos minutos estaban respirando y no sabían, era un proceso inconsciente, pero su cerebro estaba regulando la respiración. Hasta resolver los problemas filosóficos más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Entonces es lógico que todo lo que hagamos esté, ya sea filosofía, economía, derecho, educación, tome a la neurociencia, que es el avance de entender el cerebro, como una herramienta más. Por ejemplo, la economía, para sacarlos un poco de su campo y un poco ver con más objetividad, sin sesgos o emociones. La teoría económica de toma de decisión clásica sostenía que nosotros tomamos una decisión económica en forma racional, evaluando los pros y las contras de las decisiones, y en forma individual. Y nosotros de la neurociencia sabemos que aún la decisión económica no es racional, no es individual, depende del contexto, de lo que compra el vecino, de lo que compra el colega, y no tenemos toda la información. Y de hecho, de los últimos 10, 15 años de premios Nobel de Economía, hay dos que fueron expertos en conducta, Daniel Kahneman y Richard Taylor. Así que, como todo lo hacemos con el cerebro, cualquier actividad se va a nutrir de lo que hacemos con el cerebro. La educación. Nosotros educamos con el cerebro y aprendemos con el cerebro. Y es lógico que la educación se beneficie con la ciencia que estudia el órgano con el cual enseñamos y el órgano con el cual aprendemos. Desde ya le adelanto que nosotros básicamente aprendemos cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Pero ahora voy al derecho. Más allá del desarrollo de las instituciones, no me voy a meter con ustedes de esto porque saben mucho más que yo, los estudios y redacción de las leyes, debemos recordar que ustedes, como jueces, los abogados, los testigos, los imputados, son personas con sus memorias, decisiones, emociones y razonamiento humano. Es por eso que aquellos avances ligados al estudio de la mente, científicos, tienen un impacto en la reflexión y en la administración del derecho en la sociedad. Las neurociencias modernas, en mi opinión, le han dado un nuevo ángulo, impensado hace unos años atrás, a muchas preguntas que ustedes se hacen de hace tiempo en la ley. ¿Nuestros actos son voluntarios o automáticos? ¿Existe el libre albedrío? ¿Existe la responsabilidad personal? ¿Podemos comprender la impulsividad, la adicción, el cerebro en desarrollo para la justicia infantil? El cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. ¿Intervienen en las acusaciones, los testimonios e incluso los veredictos el sesgo o prejuicio? Bueno, un claro ejemplo de esto es la creación en Harvard del Centro de Derecho, Cerebro y Comportamiento en el Hospital
en el Massachusetts General Hospital. En la Argentina, nosotros hemos desarrollado INEDE. INEDE es el Instituto de Neurociencias y Derecho de la Fundación INECO. Y estos centros y muchos otros que están surgiendo en el mundo reúnen a expertos en el campo de la ley, de la neurología, de la psicología, de la psiquiatría, de las neurociencias cognitivas, con el fin de hacer una tradición científica adecuada, rigurosa, de los avances del estudio de nuestro cerebro a la esfera legal. Y repito, los seres humanos tendemos a pensarnos como racionales. Sin embargo, en nuestra conducta diaria hay mucha cantidad de sesgos, de aspectos emocionales, que se apartan de lo que sería una decisión racional. Un ejemplo, un estudio analizó las sentencias de 8 jueces experimentados israelíes que durante 10 meses debían decidir sobre otorgar o no la libertad condicional a 1.112 personas presas. El ritmo de trabajo era agobiante, ya que debían decidir por día alrededor de 35 casos. Los resultados de esta investigación demostraron que había 65% más de probabilidades de que concedieran la libertad condicional si tenían que decidir el caso después del almuerzo, y un 0 al final de día. Porque tomar decisiones, o sea que la decisión dependía de la hora. Porque cuando estamos descansados, cuando estamos bien dormidos, bien nutridos, sin hambre, tenemos más chance de usar el sistema 2, el sistema racional. Cuando estamos cansados, agotados, sin dormir, con hambre, tendemos a usar el sistema más automático de decisiones, más sesgado. Tomar decisiones es un trabajo mental que requiere una gran cantidad de recursos cognitivos. Y la hora y la condición en que tomamos decisiones, el contexto, el agotamiento o no, influyó en ese experimento en cómo decidían los jueces. El sistema judicial intenta ser racional y equilibrado, por eso resulta bastante perturbador pensar que pueda ser condicionado por el funcionamiento automático de las decisiones humanas. Otro tema perturbador es que décadas de la investigación en mi área en las neurociencias han dado evidencia que la memoria es reconstructiva, es decir, los recuerdos no son como fotos, no permanecen inalterables, se pueden modificar. Los recuerdos son construcciones que reflejan cómo interpretamos nuestras experiencias, en lugar de ser reproducciones literales, fotográficas y objetivas. García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y tiene razón. Hay muchos datos de la neurociencia que muestran que cuando evocamos una memoria, la memoria se hace lábil, se hace pausible de ser modificada. Luego se guarda, y lo que recordamos no es tanto el hecho, sino el último recuerdo de ese hecho. Cada vez que recordamos un evento, en cierta manera, alteramos el trazado de una memoria. Y estudios de neurocientíficos en Estados Unidos dieron cuenta incluso que es posible cambiar el recuerdo de los testigos a través de preguntas sugestivas. El porcentaje de error en la identificación en una rueda de reconocimiento es entre un 40 y 70%, y su valor diagnóstico de la implicación de alguien en un delito es muy bajo. En los Estados Unidos, alrededor de 300 individuos fueron liberados luego del análisis de la evidencia de material genético en la escena del crimen. Y más del 70% de estas personas habían sido condenadas en base a la memoria de los testigos. Y los testigos no eran mentirosos, sino gente común convencida que su memoria es precisa. Y lamentablemente para los condenados no lo había sido. La capacidad de un testigo para percibir no suele ponerse en duda ni por el sentido común. A mí no me lo contaron, suelen decir comúnmente para dar valor a la verdad. Y en muchos casos por la propia justicia. De lo que hablamos no es del flagrante falso testimonio. Esta presunción debe ser modificada, puesto que el testigo debería ser sometido a una serie de pruebas para determinar su capacidad de percepción. Hay muchas otras áreas en que la neurociencia podría aportar o puede aportar al derecho. No solo en la memoria, no solo en la toma de decisiones, pero bueno, excede a esta pregunta. Pero claramente la neurociencia es una herramienta que el derecho debe tomar, y de hecho en muchos lugares del mundo se está tomando,
no para escribir las leyes, sino para tener una herramienta más que es imprescindible, como lo es en la educación, en la economía, en la filosofía, en todo, porque todo lo hacemos con el cerebro y es obvio que el avance en entender el cerebro va a impactar en cada área. Pensando en que la pandemia es un acontecimiento imprevisible y irresistible para una persona, creo que en eso coincidimos todos, por lo menos en lo imprevisible y lo acontecimiento irresistible a una persona, el ánimo de una persona. Perdón, no te escuché bien porque se cortaba un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta, Osvaldo? O sea, ¿cómo afecta el ánimo de una persona la pandemia? Ese Bueno, acontecimiento irresistible e imprevisible que nos ataca. buena pregunta también. Esta pandemia es, por supuesto, una crisis de salud, pero también es una crisis económica, es una crisis social, es un golpe al orden internacional, es una crisis política, ideológica y también moral. Y todo esto tiene un gran impacto en nuestras emociones individuales, en nuestros comportamientos individuales y también comunitarios. Nosotros hace meses que estamos haciendo cosas que no hacíamos. Eso requiere gasto mental y nos agota. Y no hacemos desde hace meses las cosas que hacíamos antes de la pandemia. Eso también nos agota. Lo que estamos viviendo pone a prueba nuestras capacidades de autorregulación. Porque no hacer las cosas que hacíamos siempre y hacer aquellas que habitualmente no hacíamos requiere un gran esfuerzo mental. Por eso estamos todos agotados. No solo las personas vulnerables, las que están empobrecidas o empobreciéndose, las que están sin trabajo, perdiendo el trabajo, las que están en la pobreza o cayendo en la pobreza, todos, aunque no tengamos que preocuparnos por el plato de comida para la familia, todos estamos agotados, porque no hacer las cosas que hacemos siempre y hacer aquellas que habitualmente no hacemos requieren de un gran esfuerzo mental y nos produce una fatiga mental. Del mismo modo, lo que vos decías, la incertidumbre sobre el futuro, se convirtió en un factor clave. El esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume mucho de nuestros recursos cognitivos y nos provoca ansiedad, angustia y agotamiento. El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo terminará, junto con los resultados inciertos en la salud, también en lo económico, aumentan nuestro desgaste cognitivo y emocional y aparecen síntomas. En un estudio de la Fundación INECO de más de 10.000 personas en la Argentina, nosotros venimos siguiendo el impacto de la pandemia y la cuarentena en la salud mental, en el bienestar mental, y al principio vimos una gran cantidad de síntomas de ansiedad, y con el tiempo persistían los síntomas de ansiedad, pero empezaron a aparecer masivamente síntomas de angustia, de depresión, y lo que entendemos nosotros que explica todo esto es la fatiga mental. Estamos agotados, estamos quemados, estamos viviendo un estrés crónico. Y por ahora es transitorio, pero si no hacemos nada, estos síntomas se pueden transformar en crónicos. Estos síntomas transitorios pueden ser crónicos. Síntomas como el estrés, la angustia, la ansiedad, el agotamiento, el insomnio, la frustración, la irritabilidad. Así que tenemos que preocuparnos, tenemos que hablar de esto, porque para reconstruir la Argentina había que reconstruirla antes de la pandemia, ahora hay que reconstruirla con mayor fuerza. Vamos a necesitar la riqueza de un país o nuestra, que es nuestras capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Facundo, ¿cómo es posible que con un cerebro que registra la experiencia, históricamente supongo, se vuelva a repetir los mismos errores una y otra vez? Bueno, ¿estás hablando de la Argentina? De Argentina, de alguna experiencia personal. Nos escarmentamos y pisamos el palito de nuevo, constantemente. Bueno, vamos a hablar primero en Porque nos general. gusta, Vamos porque nos a... gusta o porque nos equivocamos, no lo sé. Miren, por los sesgos.
los sesgos cumplen un rol fundamental en nuestras equivocaciones. Les cuento, hay un sesgo que se llama sesgo de optimismo. A nosotros no nos va a pasar. A mí no me va a pasar. Chernobyl, ustedes habrán conocido la historia de Chernobyl en Rusia, y sobre todo el que vio la serie, uno termina pensando cuando ve la serie, bueno, explotó Chernobyl porque los rusos eran ineficientes, el sistema soviético era corrupto. Pero, ¿qué pasó con Katrina? En Katrina se inundaron casas, muchísimas casas, que se construyeron pese a que estaban en una zona sin la contención suficiente para la inundación. Y era América, era Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el tsunami que destruyó el reactor nuclear en Japón hace unos años? Ese reactor nuclear fue construido en una zona de tsunamis. Y no eran los rusos, el sistema soviético ineficiente, corrupto, eran los japoneses. ¿Qué denominador común hay en las tres cosas? El sesgo de optimismo. A mí no me va a pasar. Y cuando estamos estresados, cansados, tenemos más sesgos. Usamos, bueno, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Ahora estamos cansados, agotados, y tenemos un sesgo de sobreconfianza. Bueno, ya anda, no me infecté, no me voy a infectar. Justo en el momento que tenemos que cuidarnos más, es donde menos nos cuidamos, porque estamos agotados y tenemos más sesgos. Ahora, en la Argentina, para mí, no tenemos un proceso positivo de desarrollo, es más, tenemos un proceso involutivo, un proceso decadente crónico, y lo digo con datos, esto de la involución y del proceso decadente crónico. Este año, aún sin pandemia, íbamos a tener el ingreso per cápita del año 74. 50 años perdidos, medio siglo perdido. Argentina, en los últimos 60 años, es el país con mayor recesión del mundo, más que la República Democrática de Congo, más que Haití, más que Burundi y más que Chad. En el año 75, cuando yo tenía 6 años, había 5% de pobreza. Hoy vamos a llegar a la mitad de la pobreza. O sea, son datos concretos de que estamos en un proceso decadente crónico. Y en mi opinión, tenemos otro problema, que es la nosognosia. No reconocemos que no somos un país en vías de desarrollo, porque no estamos haciendo las cosas que hicieron los países para desarrollarse, y tampoco somos tan ricos en recursos naturales como pensamos. Somos el país 47, si uno calcula el recurso natural per cápita. Y aunque fuéramos primero en recursos naturales, hoy el recurso natural no es la economía actual. La economía actual es el conocimiento, es la educación, la ciencia y la tecnología vinculada a la producción. El valor agregado, la capacidad de marca, de innovación, de ciencia y tecnología en cada producto de exportación. Y para eso necesitamos un país con justicia, con instituciones, es un ecosistema que nos podría llevar al desarrollo. Pero como pensamos que somos un país riquísimo en recursos naturales, y no lo somos, somos 47 per cápita. Australia, por ejemplo, tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros, y la economía no está basada solamente en los recursos naturales, sino en sus derivados, con valor, y en una economía que no tiene nada que ver con recursos naturales, una parte de la economía. Y aunque fuéramos primeros en recursos naturales, hoy el recurso natural no tiene un impacto en la economía. Hay 3 países de África que exportan el 70% del cacao en el mundo y no tienen ningún impacto en la economía del chocolate. Hay 2 países del sudeste asiático, Tailandia e Indonesia, que exportan el 70% del caucho del mundo y no tienen ningún impacto en la industria del neumático. O sea, aunque fuéramos primeros en recursos naturales, somos 47 per cápita, no pasa por ahí el desarrollo. O sea, Argentina cada vez involuciona más porque tenemos lo que llamamos los médicos anosognosia, que es una condición donde no reconocemos los problemas. Y si nos creemos más de lo que somos, siempre seremos menos de lo que podemos ser. Y por eso repetimos, estamos llenos de sesgos que son mentiras. No estamos en vía de desarrollo porque no invertimos lo suficiente en investigación y desarrollo, que es lo que desarrollan los países. Nosotros invertimos menos del 0.5 del PBI en investigación y desarrollo, menos o en niveles de países como Gabón y Senegal. ¿Por qué vamos a vivir como en Europa? Si invertimos en lo que desarrollan los países, menos o
parecido a Gabón y Senegal. Y no tenemos una masiva vinculación entre el conocimiento que produce el sistema científico-tecnológico con el sistema productivo. Por ejemplo, nosotros exportamos 2/3 del grano de maíz como grano. No está mal, hay conocimiento, hay valor agregado en el grano, porque hay genética, hay maquinaria, pero las competencias nuestras en exportar maíz, que son Estados Unidos y Brasil, no quieren exportar el grano de maíz, quieren exportar los derivados del grano de maíz, porque gana mucho más dinero. Nosotros nos jactamos, somos el primer exportador de granos de maíz del mundo, porque nuestra competencia quiere exportar, no grano, quiere exportar los derivados del grano de maíz. Si no cambiamos esa mentalidad, si no reconocemos dónde estamos parados, que no somos ricos en recursos naturales, y que los recursos naturales no son tan importantes en la economía de hoy como lo era antes, y que no estamos invirtiendo en lo que desarrollan los países, que es en el capital humano, en la gente, en la nutrición, salud, educación, en la ciencia, la tecnología y la vinculación con el sector productivo. Para eso tenemos que tener leyes, instituciones serias, justicia, geopolítica. Si no tenemos ese proyecto de país, lamentablemente, aún sin pandemia, íbamos a seguir generando pobres. Ahora se aceleró esto, pero no le podemos echar la culpa al COVID de la pobreza, de la malnutrición, de la desigualdad económica, el acceso a la salud, a la escuela, a la educación o al trabajo formal. La pandemia lo que ha hecho fue desnudar problemas estructurales y crónicos de los argentinos. Así que los sesgos, nuestra anosognosia, que es la dificultad de reconocer el problema, y nuestra falta de proyecto estratégico de país, son las que condicionan este presente trágico que tenemos en nuestro país. La pandemia desnudó las dificultades tecnológicas de la Argentina. Esto es, en tribunales se ha visto lamentablemente que estábamos todavía con papel, tuvimos que pasar a lo informático crudamente, rápidamente, porque si no, no podíamos seguir adelante, y en ese estadio estamos avanzando con tropezones. Los abogados hemos sufrido notablemente este cambio, pero la falta de inversión tecnológica, la falta de inversión en ciencia es atroz. ¿Cómo crees que la Argentina debiera proceder en el futuro? ¿Cómo crees que deberíamos avanzar? Bueno, cambiando, invirtiendo, mejorando. Miren, mi opinión es que acá, yo soy optimista por dos cosas, porque acá nunca hicimos lo que teníamos que hacer para desarrollarnos. Es como si viene un paciente a mi consultorio mañana con diabetes y muy descompensado, y yo le pregunto, ¿qué medicación está tomando? Y me dice que está tomando la medicación correcta. Yo soy pesimista porque está bien medicado y anda mal. Pero si ese mismo paciente viene y me dice, me siento mal, está descompensado, y yo digo, ¿qué estás tomando? Y me dice una medicación que no es la correcta, yo soy optimista porque no hizo el tratamiento correcto. Acá, en Argentina, probamos de todo. Dimos volantazos, pero nunca hicimos un proyecto sostenido de desarrollo. Lo primero que hay que hacer es tener un proyecto de desarrollo. Para eso tenemos que recomponer nuestra confianza colectiva en las instituciones. Fortalecer las instituciones debe ser una de las bases para la reconstrucción argentina, porque entre todos tenemos que protegernos de los abusos del poder, de la corrupción. Y la Argentina necesita desde hace tiempo, pero ahora en forma urgente, un acuerdo que la estabilice y nos convoque a todos. Necesitamos consensuar hoy mismo un acuerdo basado en una visión estratégica y una visión común de país, que no sea la propuesta de un grupo, un gobierno o partido político, sino que sea el de todos los argentinos. En la Argentina, un país pobre, sin un proyecto consolidado, esta grieta y esta discusión que estamos viviendo es trágica. Y tenemos que de una vez por todas hacernos las preguntas importantes entre todos con pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza que es necesaria para reconstruir la Argentina desde lo económico y desde lo social? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, rencores y miedos para lograr un acuerdo básico de país? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos?
¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie tenga menos oportunidades de desarrollarse plenamente? Y muchos prometen cambios fáciles y rápidos, pero esto requiere un plan, estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Tenemos que saberlo. La única manera de para lograr reducir la pobreza genuinamente, lograr desarrollo, salarios más altos, aumento de las exportaciones de alto valor, sustituir las importaciones y todo un círculo vicioso para la Argentina, la única manera de hacerlo es invirtiendo en la verdadera riqueza de la nación, que es su gente, con nutrición adecuada, salud, educación de calidad, y poniendo este capital humano, es decir, a la creatividad, la innovación, la ciencia y la tecnología, vinculado a la producción como verdadero motor del desarrollo argentino. Si tenemos ese paradigma, vamos a necesitar una justicia independiente, instituciones fuertes, un pueblo educado, un pueblo con salud, un pueblo nutrido, una geopolítica adecuada, pero sin visión de país, estamos siempre emparchando y tomando decisiones detrás de los acontecimientos. Podemos no hacer todo esto, pero vamos lamentablemente a ir a más pobreza y más desigualdad. Como un paciente, si yo le digo lo que tiene que hacer y el paciente puede no hacer el tratamiento, pero va a tener más chances de tener un infarto o tener una ACV o complicarse. Facundo, la última pregunta, porque sé que tenés compromisos y no sé si vamos a poder seguir adelante, y además el Wi-Fi va y viene. Una de las principales preocupaciones para todos es el Wi-Fi, que va y viene, por más que pagamos lo que pagamos, va, viene, va, viene. ¿Qué consejo le darías como neurocientífico a las personas que están en sus casas, muchas de ellas angustiadas y con incertidumbre, y que son conscientes de que el camino por recorrer es muy largo y aún no termina? Bueno, entiendo que la pregunta es más como neurólogo, como neurocientífico, sobre qué podemos hacer para pasarlo lo mejor posible durante este tiempo. ¿Es así? Así es. Bueno, primero, estamos en un maratón y todavía corrimos una parte del maratón. No, vamos a tener que manejar la expectativa, porque si no nos vamos a frustrar. Vamos a convivir con el virus por largos meses. Va a aparecer la vacuna, pero en unos meses tiene que aprobar las regulaciones internacionales, que por suerte se hacen para que sea más segura. Se tiene que producir masivamente, distribuir masivamente e inmunizar masivamente a la sociedad. Ojalá me equivoque, pero yo creo que todo el 21 vamos a estar con este proceso. Así que vamos a tener que convivir con el virus. Menos miedo y más cuidado, es el lema. Menos miedo y más cuidado. Es normal sentirse mal. Parte de nuestro bienestar incluye aceptar las emociones negativas. Este virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vínculo, y lo usa en nuestra contra, la capacidad de vincularnos. Pero tenemos que seguir conectados a través de la tecnología. Llamar a los afectos, llamar a las personas que viven sola, hablar, cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente por la tecnología. Mantener una rutina diaria, muchas actividades, nos da previsibilidad en tiempos inciertos. Dormir es muy importante para la salud. Dormir es salud. Consolida la memoria, mejora en el ánimo, impacta en el sistema inmune. Una dieta balanceada, hidratarse. Limitar la exposición a las noticias del COVID, porque si no, aparece una conducta que se llama negligencia de la probabilidad. Sentimos que nos vamos a enfermar gravemente, más allá de las probabilidades reales que tenemos de enfermarnos gravemente, cuando estamos todo el día informándonos sobre este tema. Ser amable con ustedes, es un tiempo para eliminar presiones, para no presionarse. Si engordan unos kilos no pasa nada, si no rinden como antes no pasa nada. Traten de centrarse en lo que va bien. Cuando todo está mal, hay algo que anda bien en su vida, concéntrense en eso. Tengan perspectiva, esto va a pasar, le vamos a ganar al ser humano. Perdón, el ser humano le va a ganar al virus una vez más, mediante la ciencia, la innovación, la salud. Si alguien cree en algo, es el momento de usar el sistema de creencias como una brújula moral o espiritual.
Meditar es bueno. Si alguien no medita, les aconsejo que mediten, sobre todo mindfulness, que es una técnica de meditación budista que la ciencia y la medicina moderna la ha tomado para mejorar el bienestar. Hacer algo por los demás es muy importante. Pero sepan que muchos de nosotros vamos a salir más resilientes. Una buena noticia con la que quiero terminar es que más allá del dolor y sufrimiento que estamos atravesando y que vamos a atravesar, una adaptación positiva es posible. Se ha estudiado en crisis previas, en desastres previos, que muchas personas y también muchas comunidades, muchas sociedades desarrollan resiliencia. La resiliencia es la cualidad que nos da a las personas la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y las dificultades. Una vez superado el shock inicial y la situación de alto impacto emocional y social, muchas personas experimentamos nuevos sentidos de significado y propósito en la vida, nuevas fuerzas, confianzas internas, y apreciamos más los vínculos y las relaciones. Y además es frecuente que nos volvamos más altruistas y compasivos. Y el bienestar de todos los demás cobra más importancia que el éxito individual o el estatus personal. Todo esto se denomina resiliencia. Pero estamos viendo que una palabra que ganó protagonismo es la empatía. La empatía es la habilidad de imaginar qué siente el otro, de saber que las creencias del otro pueden ser diferentes a nuestras creencias y que esas creencias del otro, que son diferentes a las nuestras, pueden tener semillas de verdad. Eso es una empatía cognitiva. Pero hay una empatía emocional, que es sentir lo que siente el otro. La empatía es clave porque nos posibilita pensarnos como un todo. Y es clave que nos veamos como un todo, porque el sálvese quien pueda sería un desastre. Y estamos viendo la propagación de un virus, pero también desde el principio estamos viendo la propagación del miedo. Por primera vez hay un miedo generalizado en el mundo a nivel global. Pero ojo, que el miedo es uno de los estados emocionales que hace que todo lo que está alrededor se detenga. Y el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro. Porque el miedo es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que se tiene no le hace a uno ir por más. El miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas queremos y mantenemos como ideal. Por eso, menos miedo, más cuidado. Y los antídotos para el miedo son cooperación, que se hace con empatía, y conocimiento. Así que para terminar, les quiero decir esto. Tenemos que convivir con el virus. Y el camino es menos miedo y más cuidado y cooperación. De esta salimos entre todos. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos, te robamos 2 minutos con una pregunta que hay del público. Facundo, adelante, Gabriela. Sí, hay una pregunta interesante del público, en especial considerando que hombres y mujeres de derecho nos resuena todo el tiempo la idea y el concepto y la palabra insolvencia y el miedo a lo que resulte en el empresariado. La doctora Silvana García desde Rosario le pregunta al doctor Manes, se dice que ciertos empresarios que no quieren afrontar su propia crisis sufren de lo que se llama el espejismo de la recuperación, y ella pregunta si es un fenómeno psíquico comprobable. Quizás lo decimos los científicos con otras palabras, pero muchas personas, yo le decía de la resiliencia, muchas personas al principio tienen un shock, dolor, negación, y luego van mutando esas conductas hacia un cambio de rumbo, un nuevo sentido más colectivo, más altruista, un nuevo propósito en la vida, nueva confianza interna, y logran ser resilientes. Así que mucha gente al principio tiene obviamente un shock por la pérdida, un duelo, una negación, pero mucha gente luego empieza un dinamismo, una dinámica que los lleva a ser más resilientes. Facundo, te agradecemos enormemente. Hemos aprendido algo. Nos queda un camino muy largo que transitar. Seguramente la pandemia nos atacará
de nuevo en una segunda ola, pero hemos aprendido por lo menos que tenemos un camino de esperanza. Te agradecemos enormemente por estos minutos, te liberamos y gracias. No, gracias a ustedes y obviamente que el camino de esperanza, porque las crisis y los desastres han demostrado que muchos de nosotros y muchas comunidades son propensas a ser resilientes, a salir más fortalecidas después de atravesar una crisis. Y yo, como le dije, soy optimista porque en Argentina hicimos de todo, menos el camino al desarrollo. Es como el paciente que nunca hizo el tratamiento correcto. Y también soy optimista porque la Argentina, nuestro país, es una frustración. Y puede ser una frustración porque todavía hay esperanzas y expectativas. Nadie tiene esperanzas y expectativas de un muerto. Y cuando hay esperanzas y expectativas, todavía hay optimismo. Y además, quiero decirles algo que decía José Martí. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Así que hay que luchar. Te comprometemos para octubre del 2021 para repasar lo que dijimos y cómo estamos entonces. Un abrazo Gracias a grande, todos, Facundo. un placer y gracias por el trabajo que hacen día a día. Abrazo enorme. Gracias. Gracias a todos los que han estado aquí y les prometemos un nuevo encuentro para el 22 de noviembre. Adelante, Gabriela, cerrá vos. Bueno, nos vemos entonces el 22 de noviembre. También de mi parte, muchas gracias a todos y a todas por esta participación. Y cerramos con esto.